Ok, el divorcio, el recasamiento. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Porque muchas personas, muchos cristianos, entre comillas, eh, se divorcian, se recasan nuevamente. Eh, el matrimonio es para siempre. Según la Biblia, el matrimonio es hasta la muerte y no hay excusas para el divorcio. Quiero leer Mateo 19. Dice Jesús, ah, y yo os digo, el versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ok, entonces Jesús dijo que el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. O sea, ese matrimonio es un adulterio. Ese nuevo matrimonio, ese segundo matrimonio, es un adulterio delante de los ojos de Dios. Dice, el que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ok, entonces, si fulano rechaza a su esposa fulana y va y se casa con otra, ese, ese segundo matrimonio, ese nuevo matrimonio es adulterio. Y el que se casa con esa fulana rechazada por su esposo adúltero, que se fue con otra mujer y está en un nuevo matrimonio, entre comillas, un adulterio. El que se casa ahora con la mujer que fue rechazada, repudiada, esa mujer divorciada de ese hombre adúltero que se fue con otra mujer. El que se casa con esa repudiada también comete adulterio. Ese matrimonio es adulterio también. O sea, son dos matrimonios adúlteros. Tanto el esposo que rechazó a su mujer y se casó con otra y formó un nuevo matrimonio, un matrimonio adúltero. Y también el que se casa con esa repudiada forma otro matrimonio adúltero. ¿Ok? Porque el casamiento delante de los ojos de Dios es para siempre. Solo la muerte los separa. Dice, salvo por causa de fornicación. O sea, Jesús permitió el rechazo, digamos, el divorcio, eh, el repudio a la mujer. O sea, dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. O sea, Jesús permitió el divorcio solamente por fornicación. Quiero explicar esto. ¿A qué se refiere esto de salvo por causa de fornicación? Como ya vimos, no se refiere a que si el marido abandona a su mujer y ese marido se casa con otra, ese adúltero, entonces ya la mujer entonces dice tiene excusa porque su marido se convirtió en adúltero, entonces ya esa mujer supuestamente tendría excusas para casarse con un hombre, no con un hombre diferente, porque ella dirá, mi esposo me abandonó y se convirtió en un adúltero, se casó con otra mujer por ahí, se convirtió en un adúltero, entonces ahora yo tengo excusas, porque aquí dice, salvo por causa de fornicación. Pero el detalle es que no dice adulterio, él no dice salvo por causa de adulterio, sino por causa de fornicación. La fornicación es algo que se comete fuera del matrimonio. Eh, Hasta donde yo entiendo, es una palabrita eh, que no abarca el adulterio. Abarca, tengo entendido que abarca muchas degeneraciones. Abarca muchas degeneraciones sexuales, pero no abarca, que yo sepa, no sé si abarca el adulterio. Pero el punto es que ya vimos, independientemente de lo que signifique la palabra fornicación, que incluya
qué cosas incluya, si incluye adulterio o no. El detalle es que, según el contexto, no incluye el que tu marido te dejó y se fue con otra y ahora tú tienes excusas para casarte con otro. Porque aquí dice claramente que el que se casa con la repudiada del marido comete adulterio también. ¿Ok? Porque el matrimonio es para siempre. ¿Ok? Es hasta que la muerte los separa, como dicen, como suelen decir en el juramento, en los matrimonios de hoy día, donde son casados un hombre con su mujer. Cuando casan a un hombre con una mujer, le hacen jurar varias cosas y le dicen hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe. Y así mismo es lo que dice la Biblia, hasta que la muerte los separe. Eso es lo que enseña la Biblia. Quiero leer esto en Romanos. Romanos capítulo 7 dice, empezando desde el versículo 1, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Ok, dice, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, mientras está vivo su marido, esa mujer está atada por la ley en matrimonio al marido. Dice que si su marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Porque el marido está vivo todavía. Es lo que digo, el matrimonio es para siempre. Si esa mujer se va con otro hombre, se casa con otro hombre, será llamada adúltera porque su marido está vivo todavía. Ella está todavía ligada por la ley a su marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Ok, entonces cuando el marido muere, entonces es que esa mujer queda libre para casarse con quien quiera, ¿no? Dice también en Corintios, capítulo 7, dice, la mujer casada, el versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Ok, entonces, volvemos a lo mismo. La muerte es lo que separa al hombre de su mujer. Ok. Dice Cristo en Mateo 19, dice, él respondiendo les dijo, Jesús respondiendo dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ya no son dos, sino una sola carne. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ok, por eso el divorcio no está permitido. Dios no reconoce el divorcio y el nuevo matrimonio. Eso es adulterio ante los ojos de Dios. Quiero seguir leyendo. Dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Porque realmente en el Antiguo Testamento Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y mira lo que dice Jesús. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón
Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. O sea, por la dureza del corazón de ellos fue que Moisés permitió el divorcio. Permitió que se repudiara a las mujeres. Eso no fue bueno. O sea, el divorcio no fue bueno. Estuvo permitido, pero no es que fue algo bueno. Moisés lo permitió por la dureza del corazón de ellos. Sigue diciendo Cristo, más al principio no fue así. Ok, más al principio no fue así. Varón y hembra los creó. Ok, serán una sola carne. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Dios creó a Adán y a Eva. Y el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer y se vuelven una sola carne. Y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, Moisés permitió el divorcio, pero fue por la dureza de del corazón de ellos. Ok, entonces quiero explicar este asunto de salvo por causa de fornicación. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a mi entender a lo que ocurría bajo la ley de Moisés. En la ley de Moisés no se le permitía al sacerdote casarse con mujer que no fuera virgen, o al sumo sacerdote, sino que tenía que ser virgen esa mujer. Entonces, ¿qué sucede? Si un sacerdote toma por mujer a una mujer que él piensa que es virgen, pero cuando descubre, cuando la conoce, descubre que no es virgen. Entonces, en ese caso se permite repudiarla. Por eso dijo Jesús, salvo por causa de fornicación. O sea, la fornicación es algo que se cometió fuera del matrimonio. Es algo que se comete una mujer soltera. ¿Ok? Por eso no dice salvo por causa de adulterio, sino fornicación. ¿Ok? Es así como yo entiendo. O sea, es algo que se comete fuera del matrimonio. Por ejemplo, una mujer virgen que se acueste con un hombre está fornicando. ¿Ok? Entonces, si ese sacerdote toma a esa mujer pensando que es virgen, pero la mujer le engañó, le dijo mentira, diciendo que era virgen, pero no era virgen. Entonces, el sacerdote descubre que no era virgen, pues en tal caso, él la repudiaba. Ok, quiero leer esto en Levítico. Levítico 21. Empezando desde el versículo 10, dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová, tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Ok. También quiero leer, yo hablé ya del caso del sumo sacerdote. Ok, ahora quiero hablar también de otro caso también cuando se permitía el repudio, cuando se habla de repudio a una mujer que no es virgen. Ok, que digamos habló mentira, engañó a ese hombre diciéndole ser virgen, pero cuando ese hombre la conoce, se da cuenta de que no es virgen.
Y fue a eso lo que se refirió, parece ser, el Señor Jesucristo, a esos dos casos, al caso del sumo sacerdote, que debía de tomar mujer virgen, y también a cualquier hombre del pueblo que tomare a una mujer pensando que es virgen y luego haya que no era virgen. Quiero leer esto en Deuteronomio capítulo 22. Versículo 13 dice: cuando alguno tome mujer y después de haberse llegado a ella le cobre aversión y le atribuya faltas que den que hablar, y diga: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece, y he aquí él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultase ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ok, entonces es a esto parece ser a lo que se refiere el Señor Jesús cuando dijo salvo por causa de fornicación. Se está refiriendo a esto, a una fornicación que cometió la joven antes de entrar en matrimonio con el hombre. Ok, el hombre se metió en matrimonio con ella pensando que era virgen. Entonces aquí vemos lo que pasa. Él dice que los padres de la joven toman la ropa, ¿no? La vestidura y la extienden ante los ancianos. Parece ser de la sangre, ¿no? De la virginidad. Y dicen: mira, mi hija realmente es virgen, mira aquí la prueba. Pero si sucede que realmente no era virgen, entonces dice que apedreaban a esa mujer y moría. Ok, entonces el matrimonio es para siempre. Así es que yo lo entiendo. O sea, el matrimonio es para siempre y no hay excusa alguna, salvo por estos dos casos. O sea, lo del sumo sacerdote, pero que ya no tenemos sumo sacerdote, ya estamos bajo el nuevo pacto. Entonces esa excusa del nuevo sacerdote, del sumo sacerdote, no está, porque somos ahora, estamos bajo el nuevo pacto, el pacto del Señor Jesucristo. No estamos ya bajo la ley de Moisés. Ok, entonces debemos de entender que Jesucristo, cuando dijo esto, digamos, todavía estaba en vigencia, digamos, la ley de Moisés, cuando él estaba aquí en la tierra. También habla del otro caso, no del sumo sacerdote, sino de cualquier hombre del pueblo. Como ya vimos que si tomara mujer y descubre que no era virgen, entonces dice, la sacan y la apedrean y muera. Ok. Ese caso, digamos, uno se preguntará, digamos, en el Nuevo Testamento, ¿es lícito repudiar a una mujer que uno se casó pensando que era virgen? Obviamente ya no usamos la ley de Moisés de apedrear a esa mujer, porque estamos bajo el Nuevo Testamento, somos cristianos, somos seguidores de Cristo, y no podemos matar a una persona.
porque no estamos ya bajo la ley de Moisés. Pero el divorcio, ya no matarla, no matar a esa mujer a pedradas, pero ¿se puede divorciar? Ah, es una pregunta que la dejo al aire. Tal vez sí, digamos. O sea, por eso dijo, salvo por causa de fornicación. Ya descarté lo del sumo sacerdote porque ya no hay sumo sacerdote. Pero en cuanto a cualquier hombre del común, cualquier hombre del pueblo que se case con una mujer pensando que era virgen, pero descubre que no era virgen, entonces tal vez en ese caso eso sigue vigente. O sea, Jesucristo no solamente le habló a esos en ese tiempo que estaban, o sea, cuando él estaba aquí en la tierra, no solamente le habló a los israelitas que estaban bajo la ley de Moisés en ese tiempo. O sea, como que la ley de Moisés todavía, digamos, estaba todavía en vigencia. O digamos, había como una especie de transición, ¿no? De la ley de Moisés al nuevo pacto. Pero ahora que ya estamos bajo el nuevo pacto con toda certeza, que tú no puedes decir, todavía estamos como en una transición de la ley de Moisés, o todavía está en vigencia la ley de Moisés, estamos en los tiempos de la ley de Moisés. No, estamos bajo el nuevo pacto. La pregunta es, ¿sigue en vigencia eso de poder repudiar a una mujer que tú hallaste que no era virgen? O sea, ¿se te permite a ti como marido de esa mujer repudiarla en el nuevo pacto? Es una pregunta que hago al aire. O sea, no estoy seguro de si se puede uno divorciar. O sea, que cuando dice Jesucristo que se puede repudiar a la mujer con esta excepción, o sea, de la fornicación, dice salvo por causa de fornicación, probablemente ni siquiera se refiere ya a este caso de que un hombre toma una mujer y luego haya que es virgen. Ya no se refiere a esto bajo el nuevo pacto, sino que él se refería al antiguo pacto. O sea, a esa época ahí de cuando todavía estaba en vigencia, digamos, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. O sea, que si alguien en este tiempo dice, pero aquí dice Jesús que es salvo por causa de fornicación, probablemente ni siquiera por causa de fornicación puedes repudiarla. O sea, si tú descubres que tu esposa cometió fornicación, tú pensando que te habías casado con una virgen, ni aún así tal vez puedes divorciarte. No sé, realmente no sé si sí o si no. No sé decirte. Bueno, ya di lo que es mi entendimiento acerca de lo que es el casamiento y el repudio, el casamiento, el divorcio, el recasamiento, el nuevo matrimonio. Ok. Dice también, cuando le dijeron en Mateo 19, dice, pero leer esto, dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ok, entonces tú dirás, es que no conviene casarse si es así. Bueno, dice Jesús, hay eunucos, o sea, eunuco es aquel varón al cual castran, ok, para que no pueda acostarse con mujer. Entonces dice que hay eunucos que nacen así del vientre de su madre. Hay varones que nacen con defectos, congénitos. Son eunucos por naturaleza, de nacimiento. Hay otros que el hombre los castra. Y dice, hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Ok, entonces, si no puedes divorciarte porque Cristo así lo dice,
pues no te divorcies. O sea, hazte eunuco por causa del reino de los cielos. Para poder entrar en el reino de los cielos, tienes que ser eunuco. ¿Ok? No, es que ya, yo no quiero más esta mujer, quiero una nueva mujer. Hazte eunuco. ¿Ok? No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. El reino de los cielos no todos entran en el reino de los cielos, sino aquellos que están dispuestos a sacrificarse, ¿ok? Por el reino de los cielos. Hazte eunuco por causa del reino de los cielos. No te pierdas por causa de querer tener una nueva mujer, ¿ok? Porque no se trata de ti. Esta vida es como un microsegundo comparado con la eternidad. No busques tu felicidad carnal aquí en la tierra. No se trata de tu felicidad. La vida no se trata de ti. La vida se trata de Dios. Esta vida, esta corta vida aquí en la tierra de 60, 70, 80, 90 años de vida, 90 segundos o 90 microsegundos de vida, vívelo para Dios. No pierdas la eternidad, trillones y trillones y trillones de años, y no será ni siquiera el inicio de la eternidad. No lo pierdas por estos 60, 70, 80 microsegundos de placer carnal, pasajero. Hazte eunuco por causa del reino de los cielos. ¿Ok? El matrimonio es para siempre, no se te permite el divorcio. Dios te bendiga.